Buenos días, mis hermanos. El mensaje que les traigo lo he titulado Dios dice, lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Isaías 43:13. Aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? En otra versión, en Palabra de Dios para Todos, dice, y siempre seré Dios, nadie puede librarse de mi poder. Lo que yo hago, ¿quién puede deshacerlo? ¿Quién puede deshacerlo? O sea, las palabras de Dios es revelación, la palabra de Dios es roca, la palabra de Dios es verdad, ¿sí? Todos somos testigos, cada uno de los que están aquí y los que nos ven por esa cámara, somos testigos que Dios ha hecho algo grande en nuestras vidas. Ya no somos los mismos, sabemos que Dios hizo algo, que nos transformó y quitó cosas de nosotros. Y ha restaurado nuestra vida y ha restituido. Hay una pregunta. Si Dios es grande, si Dios es todopoderoso, ¿por qué nos preocupamos tanto? Nos preocupamos demasiado. Sabemos que una preocupación no es un hecho, no se basa en hechos. Leí un libro, no sé esta estadística si es de pastores o estadística secular, no lo sé. Dice, el 40% de las preocupaciones no ocurren. El 30% está en el pasado, o sea, cosas que no podemos modificar. El 12% son asuntos de terceros, de terceras personas. Sabemos que cada uno de nosotros llevamos nuestras propias cargas, ¿sí? Y siempre hay un límite para las cosas, que no debemos llevar cargas de otros, ¿sí? Y el 10% son enfermedades imaginarias o reales, y queda solamente un 8%, que son preocupaciones mínimas, que tal vez que ocurran o no ocurran. Entonces, ¿cuánta energía y cuánta emoción gastaste tú en cosas que no ocurrieron? Que miraste, te acostaste a dormir y mirabas al techo pensando en una cosa que no ocurrió. Entonces, todos pasamos por problemas, por circunstancias pequeños o grandes, ¿sí? Pero hay problemas, pero hay alguien que magnifica el problema. ¿Qué es magnificar? Engrandecer, alabar, ensalzar, hacer que una cosa parezca más grande o más grande de lo que es. Entonces, a veces tenemos una circunstancia X. Por ejemplo, el médico te dice algo, un ejemplo, ¿no? Son tantas cosas. Y lo primero que hacemos es ya sabes quién, a poner un pensamiento, buscar en Google, ¿sí? Y nos encontramos muchas cosas y hacemos un 5%, lo hacemos un 100% más grande todavía. La preocupación es más grande. Él te habla, te mira, te observa. O sea, sabemos nuestro ánimo o preocupación se revela en nuestro rostro. No hay necesidad de discernirlo. Yo miro a cualquier persona que llegue a mi negocio, lo miro y yo ya sé cómo está, qué ánimos tiene. Si está preocupado, si está enojado, si está gozoso, alegre. Y más que todo es un enemigo que no vemos con nuestros ojos. Él te dice al oído y te espera y te mira a ver si caló eso, que lo que te dijo, ¿sí? ¿Y qué hace? Engrandecer el problema, ¿sí? Cuando tú le haces caso a ese pensamiento.
Yo comencé un negocio hace más o menos 2 meses, más o menos, y tuve un problema. 2 semanas preocupándome, 2 semanas preocupado, estresado. Cuando llamé a la de soporte, hablé con ella y le dije esto y esto y esto, y ella me dijo, no es así, no es así. Y hubieron argumentos de ella que me dijo, mira esto, y me dio, y supe que esa mercancía no había desaparecido, que estaba ahí. Era un error mío. O sea, inmediatamente ese argumento tumbó y derribó lo que yo estaba pensando. O sea, 2 semanas preocupado de una cosa que no era así, estaba equivocado. Entonces, ¿de dónde viene el temor? El temor es falta de conocimiento. Pero quiero concentrarme que ustedes puedan ver este plano. Arma Satanás, el arma de Satanás es el temor. El temor y la preocupación obran según las apariencias para engañarte. El arma un escenario, ¿sí? Un escenario de apariencias para preocuparte, ¿sí? Tenemos que tener esto, que eso, lo que yo estoy hablando es una realidad. Jesucristo vino aquí a esta tierra a decirnos que había un enemigo de nuestras almas. No lo vemos con nuestros ojos naturales, no podemos verlo. Pero hay un enemigo. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él miraba a los fariseos y lo miraba a Él que se movía entre las personas. Él lo miraba porque Jesucristo podía oír lo que hablaban las personas. Él oía todo. Él oía y podía ver cómo se movía ese espíritu. ¿Sí? Entonces, nosotros como cristianos tenemos que creer, no podemos ser como lo son los del mundo. Tenemos que creer en eso para poder identificar ese enemigo. Tenemos que identificar que ese es nuestro enemigo para poder pelear con él. Que Jesucristo te dio las armas. Las armas de Dios, ¿cuál es el arma de Dios? Las armas de Dios es la fe. ¿Sí? Es la fe. ¿Qué debemos hacer ante esta situación? Jesús nos enseñó muchas cosas para poder vivir en este mundo, ¿sí? Él estuvo aquí en la tierra, vivió 33 años, y 3 años y medio fue su ministerio, y instruyó a 12 apóstoles, los instruyó, y luego Él fue y entregó su vida por cada uno de nosotros, derramó su sangre en la cruz del Calvario. Pero dejó a 12 y les dio instrucciones. Y fueron muchos convertidos que llegó a nosotros a través de una persona que nos llevó la palabra. Y nos convertimos a Dios y le recibimos. Nos dio potestad de ser hijos de Dios. En Santiago 4:7 nos dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Someteos. En Hebreos 4:16 dice: acercaos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Sabemos que puede que el que me esté viendo no esté pasando situaciones, pero hay personas que pasan situaciones muy fuertes y difíciles y necesitan, y que no tienen el apoyo de alguien, no tienen el apoyo. Pero yo a esa persona le digo, es importante que te congregues, que busques una iglesia. Necesitamos el apoyo de la iglesia. Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, dice la Escritura, está escrito.
En 1 Corintios 14:33 dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino Dios de paz. En Colosenses 3:15 dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Entonces, ¿cómo podemos discernir esas cosas? Si realmente nosotros, si pertenecemos a un cuerpo de Cristo, si somos cristianos y leemos las Escrituras y tenemos esa relación con Dios, cerrada la puerta, tienes que llevar dentro de ti esa paz que sobrepasa tu entendimiento. Y cuando se presenten esas cosas y te roba la paz, ahí te identificas tú, pero ¿qué pasa? Y cuando ves confusión, eso no es de Dios. O sea, ese es discernir esas cosas. En Juan 7:24, Jesús le decía Jesús dijo esta palabra, la que voy a decir ahora. Los fariseos lo acusaban a Jesús, lo atacaban, ¿sí? Y Jesús les dijo, en Juan 7:24 dice, no juzguéis por las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿Qué es juicio? Juicio es facultad por la que el ser humano puede distinguir el bien y el mal, lo verdadero de lo falso. Amén. En el libro de Hebreos, en la Biblia hebrea dice, no juzguéis solo por lo que veis vuestros ojos, sino examinad y juzgad con justicia. Y en 2 Corintios dice 10:7, la Nueva Traducción Viviente dice, fíjense en los hechos evidentes. ¿Sí? O sea que muchas preocupaciones de nosotros son apariencias que vemos, ¿sí? Y no debe ser así. Debemos entrar en ese lugar, ¿sí? Y someternos al Señor en oración y en leer las Escrituras, ¿ya? Y resistir. El temor es falta ¿de qué? De conocimiento. Tenemos temor cuando enfrentamos cosas nuevas. Por ejemplo, cuando yo llegué a este país, hace 15 años, llegué y habían temores dentro de mí, había vendido todo para venir aquí, y aquí estaban mis hermanos, mi familia. Pero habían argumentos en mi mente, pensamientos, ¿sí? Y ellos me dijeron, no, esto y esto y esto, y me quitaron y tumbaron, con ese consejo tumbaron todo argumento mío, ¿sí? Entonces vi que no era así como yo pensaba. Podemos tener un análisis médico, unos exámenes y esperas unos resultados. Puedes tener pendiente una operación o una entrevista de trabajo o un negocio que empiezas o un nuevo producto que vas a lanzar. Y hay temores, hay miedos. Voy a ir a esa entrevista, no sabes qué te vas a encontrar. O sea, son cosas nuevas, ¿sí? Entonces, hay temores, es humano. En 1 Juan 4:18 dice, el miedo se vence con conocimiento. Y ustedes me dirán, no, Juan Carlos, así no dice. No, esa palabra no dice así. Sí, la voy a leer. ¿Sí? 1 Juan 4:18, Reina Valera dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Pero hay que leer el contexto. O sea, más arriba del 18, en el 16 dice, Dios es amor, y el que permanece en el amor, permanece en Dios, y Dios en él. Y luego en 2 de Timoteo, o sea que Dios es amor. O sea, si nosotros le decimos, en Dios no hay temor, ¿sí? Sino que el perfecto, que es Jesucristo, echa fuera todo temor, ¿sí? O sea, si Dios es amor,
Entonces Dios echa fuera todo temor. O sea, ¿Dios qué es? Dios es espíritu. Y si ese espíritu es el conocimiento, ¿sí? O sea, que el miedo se vence con el temor se vence en el espíritu. Amén. Entonces, lo voy a mirar en una palabra que todos conocemos. Segunda de Timoteo 1, palabra de Dios para todos, dice: porque el espíritu que Dios nos ha dado no nos hace cobardes, sino que Él es para nosotros fuente de poder, amor y buen juicio. O sea que el espíritu es el que quita en nosotros toda cobardía, ¿sí? Entonces repito, juicio, porque dice buen juicio, facultad, porque es que es el consejo para poder dominar esas preocupaciones, esos temores, esos miedos, ¿sí? Que Satanás los magnifica, ¿sí? Entonces, facultad por la que el ser humano puede distinguir el bien del mal y lo verdadero de lo falso. O sea que el espíritu es el que te da el conocimiento para poder saber y discernir: esto no es de Dios, esto no es de Dios. Entonces, ¿qué haces tú cuando dices: no, esto no es de Dios? ¿Sí? Entonces, hay otra parte, enfocándome mucho en este versículo, 2 de Timoteo 1:7 dice, en otra versión dice: porque Dios no te dio un espíritu de temor, sino de valentía, de poder y dominio propio. Valentía. ¿Qué es la valentía? ¿Qué es la valentía? Vencer el temor. No quiere decir que una persona valiente, un hombre valiente o una mujer valiente no tenga temor. En ese valiente hay temor, pero él va más allá. El Padre Dios le dijo a Josué, le dijo: esfuérzate y sé muy valiente. En él había temores y miedos, ¿sí? Pero cuando él se aferró a la palabra, se aferró a Dios, se le apareció un ángel con una espada y le preguntó que si él estaba con él o estaba contra él, ¿sí? Y él le dijo: yo soy el príncipe del ejército, o sea, Jesucristo. Era un soldado con una espada, el Señor de los ejércitos. Entonces se sintió fortalecido, porque no estaba solo. Y lo mismo nosotros, no estamos solos. La Escritura habla que nos hemos acercado millares y millares de ángeles. Que no lo vemos, pero que tenemos el respaldo de Dios. Amén. La palabra de Dios te da valentía. David se escondía en una cueva. Yo creo que días escondido en una cueva, mientras que Saúl lo estaba persiguiendo antes de ser rey. Lo perseguía para matarlo, para acabar con él. Me imagino que David se asomaba desde la cueva y veía a los soldados pasar. Entonces, ¿qué temores, qué preocupaciones había en él, viviendo esa circunstancia que lo estaban persiguiendo? Me imagino el temor, la aflicción, la preocupación, la incertidumbre que vivía, que iban a acabar con su vida. Metido en una cueva un día, 2 días, una semana, pasaban los meses y él escondido. Le tocaba esconderse. Pero tengo la certeza que David, sabemos que David hizo casi todos los salmos, los escribió él, ¿sí? ¿Qué son los salmos? Son oraciones. Me imagino ese hombre aferrado orando, ¿sí? Y clamando a Dios. Salmo 56:3. En el día que temo, yo en ti confío. En el Salmo 27:1. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré?
El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos y mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Entonces, si David se fortaleció, ¿por qué no nosotros nos podemos fortalecer en la palabra de Dios? ¿Por qué no podemos coger las promesas de Dios y meterlas en nuestra mente, como lo hizo David? ¿Sí? Pero Dios le dio la victoria a David. O sea, ¿qué hacía David? Se predicaba a sí mismo, alababa a Dios en el día que temo. Es poner la mesa en nuestra mente las promesas de Dios. Un consejo de la palabra de Dios derriba todo argumento. Lo que nosotros, y a veces no lo hacemos, nos preocupamos y seguimos y nos vamos por ese mismo hilo y seguimos. Y no debe ser así. Si somos cristianos, ya llevamos años en el cristianismo, ¿por qué seguimos con esos errores? Sabiendo que el Señor nos dice ahí que Él con la palabra, nos dejó la palabra para derribar esos argumentos y esa altivez que se levanta, esos planes del enemigo, ¿sí? Que nos está diciendo. 2 Corintios 10, la nueva Biblia viva dice, 3, sí es cierto, vivimos en este mundo, pero nunca actuamos como el mundo para ganar nuestras batallas. 4, para destruir las fortalezas del mal. No empleamos armas humanas, sino las armas del poder de Dios. Así que podemos destruir la altivez de cualquier argumento y cualquier muralla que se pretenda interponer. Amén. Clarísimo esto está claro. O sea, Dios vuelve y dice, lo que yo hago, ¿quién lo estorbará? Lo que Dios hace, ¿quién lo puede deshacer? En Santiago 4 al 6 dice, 4:6 dice, porque esto dice Dios, resistí a los soberbios y da gracias a los humildes. ¿Sí? O sea, sabemos que los soberbios, no podemos coger una actitud de soberbios que es nuestros propios argumentos. Tenemos que humillarnos delante de Dios como niños, una actitud de niño. ¿Y cuál es la actitud de niño? Un niño lo espera todo. Él no duda. Él está confiado. ¿Sí? Yo no he visto nunca un niño preocupado o lo he visto pensando. No. Entonces Dios nos dice que seamos como niños. ¿Sí? Entonces, la escritura habla del día malo, ¿sí? Recuerdo un día que pasé una circunstancia y yo llamé a mi hermano hace años, pero no se me olvida lo que me dijo. Un hermano me llama y me dice, le dije yo que estaba en un problema y me dijo, no, quédate quieto, no hagas ningún negocio, quédate quieto. Y es así, tenemos que quedarnos quietos. La Escritura habla en 2 de Crónicas 20, 17, dice, está quieto y ver la salvación del Señor. Salmo 46, está quieto y conoce que yo soy Dios. Isaías 30, que su fortaleza sería estarse quietos. Todos tenemos que medir en qué circunstancia, lógico. Si yo estoy sin trabajo, hombre, no te vas a quedar quieto, tienes que ir a tocar puertas. Yo digo, es cuando las cosas son cosas, hay cosas que no puedes hacer nada, absolutamente, no puedes hacer nada, no te puedes preocupar. Si te dicen, mira, un examen médico, ¿sí? Y te dicen en una semana, ¿sí? ¿Qué puedes hacer? Esperar, ¿sí? Esperar. Pero ¿qué podemos hacer? Someteos a Dios, estar en oración. Pero lo que hacemos es pensar y pensar en eso. No, tenés que poner las promesas de Dios en tu mente. Palabras
de poder, como puede ser todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque Él suplirá lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria. Digamos una situación de trabajo, una entrevista, cosas, hay palabras. Dice la Escritura que por nada estéis afanoso, ni preocupado, ni afligido, sino que sean conocidas las peticiones delante de Dios con toda oración y ruego. O sea, hay personas, sabemos que hay personas que pasan circunstancias muy fuertes, que estén pasando circunstancias muy fuertes. Entonces quiero traer una persona del Nuevo Testamento, un personaje que pasó una circunstancia muy fuerte, ¿sí? Este hombre es, bueno, se llama, el texto se llama La hija de Jairo, ¿sí? Me imagino este hombre era un principal de la sinagoga, ¿sí? Entonces él estaba en su casa, su hija estaba enferma. Entonces, al estar enferma, era un principal de la sinagoga. O sea, era un hombre que conocía a mucha gente. O sea, me imagino muchos fariseos en su casa, vecinos. Y estaba el médico y le decía, no, tu hija no hay esperanza. Yo creo que en una semana ella puede fallecer. Entonces, este hombre estaba viviendo una circunstancia muy fuerte, su única hija de 12 años, ¿sí? Y las personas, él oía a las personas decir, no, de esta no pasa, ¿sí? O personas que le decían, los vecinos, le decían, mira, lo siento mucho, todavía no se había muerto, pero ya le estaban diciendo, lo siento mucho. O sea, hay personas muy, muy fuertes, muy... Pero entonces, yo me imagino a este hombre viniendo al pensamiento que había un hombre que le llamaba a él, porque era principal de la sinagoga, le llamaba el impostor, que está sanando, que sana a los enfermos. Y le vino el pensamiento a ese hombre, ¿sí? ¿Y cuántas veces le dijo, con qué autoridad haces esto? ¿Con qué autoridad? O cuando estaba en la sinagoga, dice, pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay que se debe trabajar, y en estos pues venid y ser sanados, y no en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócritas, cada uno de vosotros no desatáis en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar esta ligadora en el día de reposo. Al decir estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios. ¿Quién eran sus adversarios? El principal de la sinagoga y fariseos, ¿sí? De la época. Entonces, ¿por qué yo le estoy diciendo todas estas cosas? ¿Sí? Porque ese hombre no tenía autoridad moral para ir a buscar a Jesús. O sea que había una pared tan alta que él no podía ir a buscar a Jesús. ¿Sí? O sea, estaba viviendo una circunstancia muy fuerte, ¿sí? Y no solamente eso, dijo que él era un impostor. Y dijo, y les digo que cualquiera de aquí de los miembros de la sinagoga que esté oyendo la doctrina de este impostor será expulsado de la sinagoga. Entonces, él lo pensaba y él decía, pero si yo vi cuando sanó y le puso las manos a esa mujer, sanó al ciego Bartimeo, que nosotros o sea, él vio muchas sanaciones, todos los fariseos, pero se eran a las apariencias, a oír al sumo sacerdote Caifás,
y Anás, diciendo que era un impostor, ¿sí? Entonces se llenó de apariencias. Pero los hechos, se dio cuenta, Jairo se dio cuenta que era contundente esas sanaciones, ¿sí? Entonces cayó sobre todo ese orgullo, esa soberbia, y corrió a Jesús en Marcos 5 del 21 al 23 y del 35 al 43. 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que lo vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon tus manos sobre ella, para que sea salva y vivirá. Este hombre estaba pasando una fuerte, no era una preocupación, era un hecho que estaba viviendo este hombre. En el versículo 35 dice: mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga, y diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestáis más al maestro? Qué tan fuerte lo que le dijo. Tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? O sea, me parece esto muy fuerte. Y las personas del mundo son sin impiedad, ¿sí? Con corazón duro y fuerte. 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que le decían, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y yo te digo, hermano, tú que estás pasando por una preocupación, pero no un hecho de estos, yo te digo, Dios te dice: cree solamente, no temas, no temas. El amor de Jesús echa fuera todo temor. Jesús, con solo decirle: no temas, cree solamente, quitó todo temor de él. Porque era la palabra de Jesús. Quitó todo temor y descansó en él y esperó en él. Esto fue una fe de espera. Una fe de espera. ¿Por qué espera? Porque en el mismo texto habla de una mujer con flujo de sangre. Entonces le tocó esperar a que Jesús la atendiera. Y él, con esa agonía de querer, ¿sí?, ir a ver a su hija. Hermano, otra cosa, Jesús, si tú buscas en la Biblia, estamos hablando de 365 partes donde dice: no temas. 365 veces dice: no temas, la Biblia. O sea, está hablando casi un año. Que de cada día dice: no temas. Cuando tú te levantes, recuerda que Jesús te dice: no temas. El martes, no temas. El miércoles, no temas. No tengas temor. En Mateo 28 dice Jesús: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ya en el 37, siguiendo con el texto de la hija de Jairo, y no permitió que le siguiese nadie sino a Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. 38. Y vino a la casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. Y vio el alboroto. ¿Alboroto qué quiere decir? Vocerío o estrépito, causando por una o varias personas desorden, tumulto, asonada, motín. O sea,
¿Qué es lo que hace Satanás? Magnificar el problema. O sea, cuando encontró Jesús, vio mucha gente reunida ahí, fariseos, gente del Sanedrín. Imagine los ojos puestos en Jairo, los del Sanedrín, ¿sí? Acusándolo, ¿sí? ¿Por qué fue a buscar a este impostor? ¿No dijiste esto? ¿Sí? Entonces se encontró con una situación muy fuerte. Entonces, no solamente eso, estaban las plañideras. ¿Qué era una plañidera? En Egipto se usaban, en el antiguo Egipto, se usaban las plañideras. ¿Quiénes eran? Eran mujeres con un velo, las contrataban para que lloraran y cargaban un vaso para coger las lágrimas y llenar ese vaso de lágrimas y entregárselo luego al doliente, ¿sí? Para que lo metieran en las tumbas. Y eso mismo lo hacía el pueblo israelita. Contrataba plañideras, ¿sí? Entonces dice Jesús, por tanto alboroto no pasa nada, ¿sí? Decía Jesús. Y se burlaban de él, mas él echando fuera a todos. ¿Por qué los echó fuera? Porque conocía sus pensamientos, sabía que no tenían que estar ahí nadie de esos, ¿sí? ¿Ok? O sea, Jesús conocía el corazón de ellos. Tomó al padre y a la madre y a la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Cumi, que traducida es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años y se espantaron grandemente. Yo te digo, hermano, levántate de esa situación en el nombre de Jesucristo. Lo que yo hago, ¿quién lo estorbará? Fin del mensaje. Amén y amén.